¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de una de las sustancias de abuso más mediáticas de los últimos años, el Crocodile, un estupefaciente conocido como la droga come carne o la droga zombie por los efectos que puede llegar a tener en el cuerpo humano. Para quien no lo conozca, el Crocodile es una sustancia de abuso altamente adictiva que se ha dado a conocer a lo largo de la última década debido a los grotescos efectos que tiene sobre el cuerpo humano, que con el tiempo desarrolla úlceras, abscesos y lesiones necróticas extensas que fácilmente pueden terminar en deformidad permanente, amputaciones o la muerte. Y es precisamente el aspecto que adquieren los usuarios de estas sustancias lo que le ha ganado el nombre de la droga zombie. El Crocodile surgió por primera vez en Europa del Este, particularmente en Rusia en la década de los 2000, una cuestión que no es al azar como veremos en un momento. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a reportarse casos del uso de esta sustancia en los Estados Unidos, México, Colombia o el Reino Unido. En un principio se hace difícil comprender el auge en la popularidad de esta sustancia. Cuesta entender cómo una persona puede hacerse adicta a un compuesto que fácilmente puede corroer tu piel y necrosar tus músculos. Sin embargo, todo esto se explica por una parte gracias a su bajo coste y por otra gracias a los efectos que tiene el Crocodile sobre el sistema nervioso central. Y es que el principio activo de esta sustancia es la desomorfina, un opioide que, tal como la heroína, el fentanilo o por supuesto la propia morfina, son sustancias altamente adictivas que se usan de forma legal para tratar el dolor. Son analgésicos, pero también son conocidos por provocar sedación y una sensación de euforia placentera. Los opioides se encuentran entre las sustancias más adictivas conocidas por el hombre y en tiempos recientes se han convertido en una auténtica plaga en ciertos países. Y por si esto fuera poco, también provocan dependencia física y tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia en este contexto nos referimos a que una vez que una persona se ha habituado a consumir opioides, comienza a necesitar dosis cada vez más elevadas o consumir opioides más potentes para poder alcanzar los mismos efectos de forma consistente, mientras que la dependencia física implica que el cuerpo de quienes usan estas sustancias sufre de ciertas alteraciones cuando se suspende el consumo. Un cuadro conocido como síndrome de abstinencia que no solo se acompaña de signos y síntomas muy desagradables, sino que incluso puede amenazar la vida. Literalmente, el sistema nervioso se hace dependiente de estas sustancias para funcionar con relativa normalidad, énfasis en relativa. Todo esto explica cómo el Crocodile en cierta forma esclaviza a sus usuarios. A pesar de que esta sustancia literalmente se come la carne y los tejidos, no pueden dejar de usarla porque eso implicaría no solo dejar de lado la sensación placentera que produce su consumo, sino también someterse a la tortura física y el riesgo que implica el síndrome de abstinencia. Para empeorar esto, la desomorfina que contiene el Crocodile tiene unos efectos hasta 10 veces más potentes que los de la morfina o 2 veces los de la heroína. No solo es un opioide muy potente, por lo que genera cierto atractivo a aquellos adictos que han desarrollado tolerancia. Sin embargo, la desomorfina directamente no provoca daños a la piel o los tejidos subyacentes. Las horribles heridas que desarrollan los usuarios del Crocodile no se explican a través de los efectos opioides, sino mediante su proceso de síntesis. Y esto nos lleva a la segunda razón del auge de esta sustancia en ciertos países. Y es que no solo se trata de un opioide muy potente, sino que además puede o podía producirse de forma casera a partir de compuestos químicos fáciles de conseguir y usando como base un fármaco conocido como codeína. La codeína es al Crocodile lo que la pseudoefedrina o pseudo es a la metanfetamina. Es un compuesto precursor que puede ser modificado para producir una sustancia con mayores efectos y más rentable para el tráfico. La codeína también es un opioide, aunque tiene una potencia mucho menor a la de otras sustancias de este grupo. Es hasta 10 veces más débil que la morfina, por lo que a nivel terapéutico suele usarse para dolores más leves e incluso puede hallarse en medicamentos para la gripe en vista de que también suprime la tos. Es un antitusígeno. De forma similar, cuando se pretende usar la codeína como una sustancia de abuso, es difícil conseguir los mismos efectos que produce la morfina o la heroína debido a su baja potencia. Y quizás fuese por esta razón que la codeína podía encontrarse como un fármaco de venta libre en Rusia para el momento en el que el Crocodile comenzó a ponerse de moda a inicios de la década del 2010. Por estos años, las autoridades rusas habían conseguido hacer avances en el control de sustancias ilícitas en la calle, disminuyendo la oferta de heroína y otros opioides más comunes, pero no su demanda. De verdad que sería una lástima si alguien consiguiese transformar la codeína, ese opioide poco potente y relativamente seguro, en un fármaco más fuerte capaz de reemplazar a otros opioides ahora escasos en la calle. Sería una mina de oro figurado e ilícito poder convertir un fármaco de venta libre en una mercancía altamente
altamente adictiva. Y así fue precisamente como nació el Crocodile, como una forma de potenciar los efectos de la codeína, transformándola a partir de reacciones químicas relativamente sencillas en desomorfina. El Crocodile, por tanto, es a fines prácticos desomorfina fabricada de forma clandestina a partir de codeína en un proceso que implica el uso de reactivos corrosivos e irritantes que contaminan el fármaco y que, si no se eliminan apropiadamente del compuesto, pueden tener efectos nefastos sobre los tejidos cuando se inyectan. Hablamos de sustancias como el ácido clorhídrico, gasolina, el yodo o el fósforo rojo que generan daño tisular directo o reacciones inflamatorias importantes, provocando daños a órganos, pero sobre todo heridas que invariablemente terminan por infectarse. Los usuarios de Crocodile como mínimo se exponen a la aparición de úlceras purulentas y en el peor de los casos pueden desarrollar fascitis necrotizante o gangrena gaseosa, infecciones polimicrobianas que pueden pudrir los tejidos rápidamente hasta exponer los huesos y llevar a la muerte o la amputación de las extremidades afectadas. Y son precisamente las horribles lesiones que se forman en estos adictos lo que le da su nombre a esta sustancia, Crocodile o cocodrilo, en vista de que las alteraciones patológicas de la piel pueden llevar a que ésta adquiera un color oscuro o verdoso y a que se descame, lo que recuerda a las escamas de uno de estos reptiles, aunque también está el hecho de que el proceso de producción del Crocodile involucra la formación de un producto intermedio llamado clorocodida, que también podría ser la base del nombre. Cualquiera que sea el caso, el Crocodile es apenas un ejemplo muy mediático de las infecciones que suelen acompañar al uso de drogas inyectables. En lo que se refiere a esta clase de pacientes, se suele pensar que están condenados a infectarse con VIH o hepatitis, y es cierto que el riesgo es mucho mayor. Sin embargo, la verdad es que las infecciones de piel y partes blandas son la principal causa de consulta médica en los usuarios de drogas inyectables. El estar perforando constantemente una vena lleva a que ésta se trombose y por consiguiente se inflame, un trastorno conocido como tromboflebitis, y esta reacción inflamatoria, cuando se hace crónica, lleva a que la irrigación de los tejidos circundantes se vea comprometida. Los tejidos alrededor del sitio de las inyecciones con el tiempo dejan de recibir un suministro apropiado de sangre y nutrientes, y si a esto le sumamos la constante presencia de bacterias y patógenos que habitan normalmente en la piel y la exposición a contaminantes corrosivos, tenemos un cóctel perfecto para lesiones horribles. Sin embargo, existe un problema aún mayor en este tipo de pacientes, una clase de infección que no solo es mucho más peligrosa, sino que además es significativamente más difícil de detectar y de tratar: la endocarditis infecciosa. Una vez la herida de las inyecciones se infecta, cúmulos de bacterias pueden acceder fácilmente a la sangre usando la vena perforada como punto de entrada. Estos cúmulos de bacteria inevitablemente terminan en el corazón, estableciéndose y creciendo en sus paredes, y a partir del corazón pueden diseminarse por todo el cuerpo, provocando embolismos sépticos, trombos contaminados con bacterias que se enclavan en distintos tejidos, provocando infartos y potencialmente infecciones también. Los órganos más afectados son los riñones, el vaso, las meninges e, irónicamente, la piel, lo que se expresa en los signos clásicos o patognomónicos de la endocarditis. Los nódulos de Osler, que son induraciones pequeñas y dolorosas de color rojizo o azuladas que aparecen en los pulpejos de los dedos, y las lesiones de Janeway, placas indoloras de color similar que aparecen en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Más allá de esto, dependiendo del estudio, se ha determinado que hasta el 40% de los pacientes con endocarditis infecciosa terminan por sufrir de infartos cerebrales, o más técnicamente, de eventos cerebrovasculares isquémicos, producto de los émbolos sépticos que ocluyen el flujo de sangre al tejido cerebral. Un SB isquémico es un trastorno que no solo es muy peligroso por sí mismo, sino que además puede quitarte la capacidad de hablar, caminar, ver e incluso pensar, dependiendo de la parte del cerebro que sufra el infarto. Y si a esto le sumamos que el SB fue causado por material séptico cargado de bacterias que pueden llevar a una infección cerebral, estamos ante un trastorno muy peligroso. Y vale la pena acotar que los embolismos sépticos son apenas una de las múltiples complicaciones de la endocarditis infecciosa. Tener una colonia de bacterias en el corazón puede llevar a otras formas de morir mucho más fulminantes, como arritmias, infartos o alteraciones hemodinámicas agudas por destrucción de las válvulas que usa este órgano para regular el flujo de sangre. La buena noticia es que
que el Crocodil ha caído en desuso. La mala noticia es que ha caído en desuso porque ha sido reemplazado por el fentanilo, que puede ser hasta 100 veces más potente que la morfina. El uso de opioides es un problema que se hace cada vez peor a nivel mundial, particularmente en países como los Estados Unidos, donde se habla directamente de una epidemia nacional de opioides, sustancias que en su origen fueron pensadas para hacer más manejable el dolor y que hoy en día le permiten a personas con enfermedades crónicas o terminales llevar una vida digna o por lo menos tolerable. Por otra parte, provocan dolor, muertes y pérdidas en personas totalmente sanas desde un punto de vista orgánico. En cualquier caso, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a mis Patreons y a quienes me apoyan en la sección de miembros del canal. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.